Muchísimo gusto, estamos de vuelta en Dialogando Online en nuestro canal Guajiro Agramontino con el licenciado José Acosta para hablar de un tema del deporte, particularmente de algo que a él le apasiona muchísimo. A mí me apasionó el béisbol durante mucho tiempo, pero no sé por qué razón ya no tengo esa pasión. Tengo que analizar ese tema. Licenciado Acosta, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, excelente. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, a la hora que nos escuchen, porque tú sabes cómo son los horarios. Bueno, Sí, yo creo que al que se le ocurrió inventar el Clásico Mundial, yo creo que eso para el béisbol fue un salto cualitativo importante, porque el béisbol estaba tan dividido que, bueno, estaban las grandes ligas como el evento cumbre, el evento más importante del béisbol, y por otro lado, los eventos amateur, lo que se conocen amateur, que no eran tan amateur, los campeonatos mundiales, las copas intercontinentales, el béisbol dentro de los Juegos Panamericanos, de los Juegos Centroamericanos, después se incorporó a los Juegos Olímpicos, en fin, que el béisbol, yo creo que en los últimos 30 años ha dado un salto tremendo en cuanto a su universalización, porque se decía el béisbol es universal, no, no era tan universal como hoy. Hoy se juega en Asia con una fuerza tremenda, en Japón, que es el líder en Asia, Corea del Sur, Taipei de China. ¿Quién iba a decir que un equipo de Países Bajos, ante Holanda, pues iba a estar en la pelea, le iba a ganar a Cuba en algún momento, le iba a paliar como lo ha paliado? Y así por el estilo. Italia, que tiene el país europeo de más tradición en el béisbol, y así por el estilo. Pero bueno, viene el sexto clásico mundial y ese es el tema que nos ocupa hoy, licenciado Acosta. Y estoy pensando yo, bueno, los equipos que están invitados, los grupos que se han ido conformando, aparece Cuba como es natural, pero va a ser en Estados Unidos. ¿Podrá participar Cuba en Estados Unidos, en la sede de Puerto Rico? Tengo entendido que está Cuba. sí. ¿Qué te parece? Bueno, en mi opinión, la participación del equipo Cuba en el Clásico Mundial está en peligro. Y no se trata de que yo tenga ahora, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? El ave del mal agüero, Sí. sino lo que tengo es el análisis de la objetividad. El sexto clásico será desarrollado entre el 6, el 17 o el 20, no recuerdo bien, de marzo de 2026. Eh, Va a tener esta vez tres grupos en América y uno solo en Asia, lo cual me parece razonable. Fue algo que nosotros pedimos aquí en un programa que hicimos cuando el anterior Clásico Mundial. Porque cuando colocan dos grupos en Asia, se crea un desbalance competitivo que favorece a algunos, como favoreció a Cuba, Sí. que se enfrentó a rivales de muchísimo menos calidad y así todo ganó un solo juego y por un desempate matemático súper complicado logró acceder a un juego contra Australia, que era el juego de muerte súbita, que lo ganó y ese mérito lo tiene, no se le puede quitar, y vino a una semifinal y barnizó el resultado del béisbol cubano en los últimos años con ese cuarto lugar. Bien, ahora ha sido ubicado Cuba en San Juan, Puerto Rico. Va a jugar entre el 6 y el 11 de marzo y allí enfrentaría a Puerto Rico, Panamá, Canadá y un equipo ya clasificado por definir que presumiblemente debe ser Colombia. Luego, el enigma aquí no es, y por tanto no es el tema al que nos vamos a referir, si tendrá una excelente actuación o mala, regular. No, acá el enigma es si podrá participar. Y voy a leer algunos antecedentes para que se entienda el contexto del análisis. La administración de Donald Trump hace solo una semana no le otorgó visa al equipo Cuba de baloncesto, que debió jugar un crucial partido FIBA America Cup, y el secretario de Estado, eso era en San Juan, Puerto Rico, y el juego ese Cuba lo perdió por forfait, por no presentación. Bien, el secretario de Estado, Marco Rubio, informó recientemente que no otorgarán visa a funcionarios cubanos en adelante y las delegaciones deportivas cubanas viajan con pasaporte oficial. Sí. Se especula que Cuba será incluida próximamente en una lista de países a cuyos ciudadanos se les
prohibirá entrar a Estados Unidos y ya fue reincorporada a la lista de países patrocinadores del terrorismo. En términos prácticos, la mesa está servida para que el proceso de visado de los integrantes del equipo Cuba de béisbol al sexto clásico sea un camino lleno de obstáculos. A todo esto hay que sumar que si en el quinto clásico existió una importante presión desde sectores adversos al gobierno cubano, radicados en Estados Unidos, para que Cuba fuera excluida, al punto que surgió una nueva organización de dudosa legitimidad que aquí criticamos en este canal, llamada FEDCUBE, pretendió asumir la representación de Cuba, y refresco la memoria para el que no se acuerda, de dudosa legitimidad porque no es posible que un país tenga dos federaciones, y la Federación Cubana es la única legítima representante del béisbol cubano, y de lo que se trata es de obligarla a que convoque a los mejores jugadores y no aplique criterios políticos de discriminación, no de hacer otra organización para sustituirla, porque eso es inviable. Totalmente. Ok, entonces debemos esperar más de esto mismo, pero a un grado mucho más extremo y con el muy presumible apoyo del gobierno actual, cosa que no ocurrió en el quinto clásico, donde el gobierno de Biden no apoyó, no hizo nada, dejó que ese asunto se resolviera entre la Federación Internacional, la Federación Cubana y las Grandes Ligas. Entonces, la pregunta es, ¿qué debe hacer Cuba ante esta disyuntiva? Para mi opinión, hay dos caminos bien definidos. El favorito de la Federación Cubana, hacer lo mismo, no tomar ninguna previsión y después caer en el juego sucio de la política y victimizarse, con razón o no, pero ese camino conduce a privar al pueblo de la participación de nuestro equipo, del goce y disfrute que esto representa, o sea, de la competición del Clásico Mundial, teniendo en cuenta que el béisbol es pasión y parte de la cultura cubana. El otro camino, o sea, este camino, perdón, le daría la razón, lo único que haría sería darle la razón, darle el gusto a los que quieren sacar a Cuba del Clásico Mundial. Entonces, el segundo camino, que yo prefiero llamar el derecho a defenderse, sería actuar de forma pragmática, hacer todo lo que ellos no esperan y con esas acciones neutralizar cualquier intento de privar al pueblo de Cuba del disfrute de su equipo en el Clásico Mundial. ¿Qué acciones serían estas? La primera, nombrar un gerente general que viva en Estados Unidos y transferirle algunas facultades básicas de la Federación Cubana, preservándose de la Federación el derecho de ser el representante legal de Cuba. El ente rector, sí. Pero, por ejemplo, ¿qué se le debería delegar a ese gerente? La capacidad de nombrar el manager, definir el staff de entrenadores, la coordinación de los entrenamientos, negociar seguros para los equipos, para que los equipos liberen a los jugadores, buscar patrocinadores. Ese gerente general es una práctica universal. Aquí no estamos descubriendo la agua tibia. No, eso es más viejo que... Casi todos los demás equipos utilizan esta figura, sin tener esos otros equipos los problemas que tiene Cuba. Entonces, hay países como República Dominicana que hace ya meses nombraron su gerente general, y Puerto Rico y el otro. En Cuba no han hecho nada, como es lógico. Están esperando ahora que no sé qué invento están haciendo allá para definir el manager, porque lo que sí está claro es que definieron que el manager que estaba ya no va a seguir. No tiene mucho para escoger. Claro. Bien, el gerente general, a su vez, debe nombrar un manager que también vive en Estados Unidos. Y su staff de entrenadores sería mayormente de entrenadores que viven fuera de Cuba, aunque en este caso yo creo que sí se puede incluir algunos muy puntuales que hay en Cuba, pero sin que estos sean los que lleven la parte preponderante, para que no pongan en peligro que el equipo pueda competir. Los atletas a seleccionar sería más de la misma estrategia. Y aunque parezca loco para algunos mi propuesta, yo invito a los que me puedan criticar por estas propuestas que hagan una reflexión mental y que respondan a la siguiente pregunta. ¿Cuáles jugadores que viven hoy en Cuba serían parte de un equipo Cuba que sea integrado por los mejores peloteros cubanos? Yo lancé la pregunta, la respuesta yo la tengo.
Liván Moinelo, Raidel Martínez y tal vez Ariel Martínez. 3. Estos atletas pueden tramitar su visa en el consulado de Estados Unidos en Tokio, donde tienen residencia temporal porque juegan en la Nippon Professional Baseball desde hace muchos años y son jugadores establecidos allí. Y asunto resuelto, no hay más jugadores en Cuba que puedan ser parte del equipo. En este momento no. Se hace con los mejores, fíjense, si el equipo se hace con los mejores, no hay más de 3 jugadores en Cuba. Entonces no estamos dejando a nadie, no estamos discriminando a nadie, porque los 3 que están pueden perfectamente estar. Bien, ¿cuál es mi propuesta para gerente general? Freddy González, que ha sido manager en Grandes Ligas y que hoy es parte del staff de entrenadores de los Baltimore Orioles. Es un avesado entrenador que goza de todo el crédito entre los jugadores y entre la gerencia de los equipos de Grandes Ligas, porque un aspecto importante es que las gerencias de los equipos que representan los intereses de los dueños, que son los que ponen el dinero de los millones de dólares que le pagan de salario a los jugadores, se fijan quién es el gerente, quién es el manager, antes de dar la autorización para un jugador juegue, porque tienen que tener la certeza de que ese gerente y ese manager van a tener un concepto profesional y moderno a la hora de utilizar un jugador, a la hora de, por ejemplo, definir la utilización de un pitcher. Y cuando ven que hay un caterva como Armando Johnson, que no sabe dónde está parado, no le autorizan el jugador. Esa es la verdad. El que quiera insultarse o insultarme por lo que estoy diciendo, tiene su derecho. Yo respeto la opinión de todo el mundo, pero yo también tengo el derecho a decir lo que pienso, porque estoy aquí metido en el norte, en Canadá y en Estados Unidos, y me conozco de memoria toda la historia de cómo funciona el béisbol, y he hecho estudios de todo tipo, y puedo asegurar que lo que estoy diciendo es lo que ocurre en términos prácticos. Ahora, a ese gerente general, yo le nombraría un asistente general del gerente, que se llamaría Frangel Reinaldo, que vive en Miami. Un avesado entrenador con un gran prestigio entre jugadores y entrenadores, que puede ser el puente entre Freddy González y la Federación Cubana y el Comité Olímpico Cubano. Frangel Reinaldo, estoy seguro, aceptaría, porque es un hombre de béisbol. Sí, no, lo lleva en la sangre. Es un hombre que le va a ayudar al gerente general a entender cosas de cómo funciona el béisbol, de las determinadas cosas en Cuba. Eso es lo que yo haría. Ahora, ¿a quién yo nombraría como manager? ¿A quién? Al capitán de capitanes que vive en Estados Unidos hace más de 10 años, trabaja en las ligas menores de los Yankees de Nueva York. Tiene un palmarés como pocos jugadores en el béisbol cubano. Lo dio todo por el béisbol cubano. Y que lo han colocado en una lista negra por estupideces y prejuicios políticos rancios de Cuba. Pero Pacheco jamás no había movido un dedo en contra de Cuba y está ahí listo para poder servir al pueblo de Cuba. Entonces, y ese sí las tiene todas desde pequeño, desde niño, desde la etapa infantil. Todo el sistema de béisbol moderno, tiene toda la experiencia práctica. Es un líder natural entre todos los peloteros. Es respetado por todo el mundo. Todavía no he visto un solo pelotero, ni siquiera el Duque, que es uno de los más críticos, hablando mal de Pacheco. Al contrario, lo he visto abrazándose con Pacheco. Un hombre ético, un hombre de una ética, un comportamiento. Entonces, yo nombraría como asistente de banca a Brian Peña, que es el jugador de Grandes Ligas que sabe hablar inglés, que tiene fama de ser un aglutinador, de saber lograr lo que se conoce como el teamwork. Brian Peña hace una dupla perfecta con Pacheco, porque además Brian Peña tiene una gran ascendencia entre todos los que están aquí en Estados Unidos, que están en Estados Unidos. Esta dupla, para dirigir el equipo Cuba, tiene una ventaja de aquí a Hong Kong en relación a cualquier dupla que pueda designar la Federación Cubana de los entrenadores que están en Cuba. Para no hablar de Armando Johnson y Germán Mesa, porque es difícil que se pueda armar una dupla más mala que esa. Sí. ¿Entiendes? Pero aún cuando escogieran a Urquiola o a no sé quién, esos aún no estarían muy por debajo de lo que pueden hacer todos. Oye, no mencionaste a Jorge Fuentes, No, Jorge Fuentes ha dicho categóricamente que con él no pueden contar para absolutamente más nada que tenga que ver con el equipo. Estoy fuera, Dios. No. Ya yo mi etapa la cumplí, ya tengo 78 años y ahora lo que quiero es disfrutar de mi familia y ya no estoy para eso.
Así como se hace. No todo el mundo tiene esa grandeza de decir, yo llegué hasta aquí, ya terminé. Claro, ya él terminó. Ya. Entonces, bueno, en este caso son ideas mías, porque aquí la lista de personas para estos dos cargos es grande. Yo estoy escogiendo, no hay uno que tenga más pedigrí y más background dentro de las grandes ligas que Freddy González. Vaya, no hay forma que nadie me demuestre lo contrario. No obstante, hay otros muy buenos también. ¿Y quién sería el entrenador de picheo? No, yo no me quise meter en todo el staff, Ah, sino solamente en el asistente de banca. bien, Porque bien. estoy tratando de definir la gerencia, lo que serían los Sí. cuatro jefes. Ajá. Bien, ahora, para seleccionar los jugadores, que es una lista muy preliminar, porque falta mucho tiempo para la prescripción, yo hice 6 grupos de 10 jugadores. Cada uno de los 10 grupos tiene un propósito. Desde los primeros 10, que son los que considero la prioridad número uno, y los últimos 10, que serían del 51 al 60, que son más bien para premiar a jugadores que han dado todo por el béisbol y que hoy en día, si se va a convocar a todos los buenos, ellos no tendrían chance. Pero para que sean parte de la prenómina, por lo menos por una cuestión de reconocimiento, para que sea un equipo de inclusión, porque yo llamaría a este equipo el Team Together, el team de todos, ¿ok? No el team hacer, eso es una Ajá. vulgaridad de mal gusto. Sí. Eso es propio de conceptos, ¿para qué te digo? Bien, estos 10 atletas primero del grupo uno estarían encabezados por Jordan Álvarez. Jordan Álvarez es ahora mismo el mejor pelotero que tiene Cuba, pero por diferencia. Es la gran estrella del béisbol cubano, a quien yo además le ofrecería que fuera el capitán del equipo y el bateador designado regular. Tiene todas las condiciones, tiene 28 años, 6'5" y de las tunas. Y Liván Moilelo, que tiene 30 años, 5'10" y es de Pinar del Río, que sería el líder de la rotación. Además, los otros 8 de este grupo serían Néstor Cortés, que es abridor de los cerveceros ahora, con 31 años, 5'11" de La Habana, Yariel Rodríguez, el gallero de Camagüey, con 28 años, 6'1" de Camagüey, Raidel Martínez, de Pinar del Río, Sionel Pérez de Matanza, Jeniel Cano de Ciudad de Ávila, Adrián Morejón de La Habana, Daisbel Hernández de Pinar del Río y Yoximar Cusín de Camagüey. Aquí prioricé, junto a Jordan, los 9 mejores lanzadores que yo creo que tienen las posibilidades de hacer el equipo. Y no estoy contando a 2 que voy a mencionar después, que serían parte de los 9 mejores, porque ellos han dicho que no quieren. Bien. En el grupo 2 estarían los jugadores que presumiblemente serían los regulares. Aquí está Lourdes Gurriel Jr. como jardinero izquierdo, Luis Robert Moirán en el center field, Junito de Santi Espíritu y Luis Robert de Cebollá, Andy Pajé en el right field, que es de Pinar del Río, Joan Moncada, que es sin fuego la tercera base, Miguel Vargas, que debería ser la segunda base, el hijo de Lázaro Vargas, Edgar Cuero, que sería el receptor, José Barrero, torpedero, Ernesto Martínez Jr., que es de Holguín, sería la primera, y los 2 primeros reservas. Lázaro Monte, que es el mejor prospecto cubano que hay hoy, tiene todas las herramientas para convertirse en el próximo Jordan Álvarez. Y Ariel Pestaño Jr., que está aquí en Estados Unidos y que tiene todas las herramientas para ser un segundo receptor defensivo para ayudar a Edgar Cuero, que es el mejor receptor que tiene Cuba hoy en día, sin ninguna duda. En el grupo 3, yo incluí a 10 jugadores que tienen un gran palmarés, que tienen una gran experiencia, que son jugadores ya veteranos, algunos de ellos, la mayoría, que fueron jugadores todos de Grandes Ligas o incluso algunos están todavía en Grandes Ligas de manera establecida. ¿Qué une a estos 10 jugadores? Primero, han sido de los más maltratados por la Federación Cubana. Por tanto, con todo el derecho y con toda la razón, han sido los que más contundentes han sido en sus críticas y en sus reclamos contra la Federación. Al extremo de que varios de ellos han dicho categóricamente que no quieren ser parte de un equipo Cuba. Por ejemplo, Chanma, Jorge Soler, que lo acaba de decir hoy mismo, y así, otros más. Pero yo lo puse en este tercer grupo porque un gerente general serio que se ha nombrado no debería darse el lujo de excluirlo de oficio y debería hablar con ellos, por lo menos para darle la oportunidad de que se puedan expresar. Aquí está Haroldi Chanma, Holguín, Raizel Iglesias, de la Isla de la Juventud, Adoles García de Ciego de Ávila, Jorge Soler de La Habana, José Iglesias de La Habana, Yaciel Puy de Cienfuegos, Yasmani Grandal de La Habana, que es receptor, Guillermo Heredia de Matanza, Yasmani Tomás de La Habana
y Rubén y Elías de Guantánamo, que este caso no está unido a ellos por las causas que expliqué, pero ha expresado disgustos y molestias de cómo fue tratado dentro del equipo Cuba del quinto clásico, donde él participó como abridor, siendo un Grandes Ligas, donde al parecer Pedro Luis Lazo lo trató mal porque son lo que son. No tienen el oficio ni la profesionalidad para Claro. lidiar con jugadores profesionales. El cubaneo se sobrepone a la profesionalidad. Ajá, y la chabacanería y la Sí, guapería barata y todo ese tipo de cosas. En el cuarto grupo están los jugadores que yo considero son el banco y los jugadores y los lanzadores del bullpen para completar el equipo. Aquí están varios prospectos de picheo que tienen un futuro de Franco Alemán de Santi Espíritu. Este es un lanzador que tiene un potencial, lanza 100 millas, mide 6'6", es un prospectazo. Si no sube a Grandes Ligas este año, estará el año que viene. Está con los Guardianes. Lázaro Estrada, que es de La Habana, que está con Toronto Blue Jays, tiene tremendas condiciones también. Están tres villaclareños, Jorbert Zulueta, Víctor Medero y Orlando Ribalta. Los tres ya han pichado en Grandes Ligas, ya han lanzado X cantidad de innings en el nivel de Grandes Ligas. Está César Prieto, Ariel Martínez, Yanquiel Fernández, que es un jardinero, un prospectazo también, con los Colorados. Carlos Espinosa, que es un lanzador de Camagüey, que está con los Angelinos, que acaba de ser incluido en el roster del Spring Brock, que le llaman algo así, no sé pronunciarlo bien, y lo de Chapelí. En los jugadores que he mencionado hasta aquí, hasta el grupo 4, considero están los que tienen las mejores posibilidades de conformar el equipo. No obstante, hay otros dos grupos, el 5, que lo incluye donde está Andy Bañi, Brian Ramos, Andy Pérez, Joan Oviedo, que ha tenido muchos problemas de lesión, porque si no fuera por eso, fuera uno de los primeros, fuera del grupo 1, del uno. porque es un lanzador establecido en Grandes Ligas. Fran Abel Álvarez, que se ha diluido, tenía un gran prospecto, una gran posibilidad, nunca llegó a establecerse en las Grandes Ligas de Japón, ahora anda por México. Lo puse aquí porque es un lanzador que tiene determinadas caras de calidad, pero creo que si los demás dicen que sí, él no cabe. Sandro Gastón, que es un catcher de matanza muy bueno, que puede ser también una alternativa en vez de Pestano, de acuerdo al gusto del manager, puede ser también. A mí me parece que Pestano es más completo como receptor que este, pero este es muy bueno, también está en las ligas menores de los Tampa Bay Rays. Jorge Luis Ruiz Loyola, que es un lanzador de Camagüey, que también se ha diluido, llegó a Grandes Ligas, anda por la Liga de México, y una reserva que tengo aquí. Está Víctor Mesa Jr., que es un excelente jardinero, pero con los que mencioné, si todos dicen que sí, este no alcanza, no llega. Otro jardinero camagüeyano, Dairon Blanco, que está en Grandes Ligas actualmente con los Kansas City. Y otro lanzador de Camagüey, Fernando Ramos, que está en las ligas menores de los Philadelphia Phillies, lanza 96 millas, tiene tremendas condiciones, tiene 22 años. Ahora, y el último grupo, que es el grupo del consuelo, donde están un grupo de jugadores, algunos que podían ser y no fueron porque no han logrado demostrar el talento, y algunos que puse por estímulo, como mencionaba al principio. Aquí está Oscar Luis Colá, que no ha logrado demostrar su talento hasta ahora. Pedro León, que sí subió a Grandes Ligas con los Astros, pero los otros que mencioné tienen más posibilidades. Cristian Rodríguez, que es un torpedero villaclareño que juega en Alipo allá en Japón, que es muy bueno, pero está muy jovencito todavía, le falta creo que para el otro clásico. Joel Guiver se ha ganado el derecho a ser considerado porque cada vez que lo han llamado el equipo Cuba ha sido de los pocos que ha rendido y ha tenido resultados. Joel Sánchez, un utility cuadro muy bueno que es de La Habana. Félix Stevens, Guillermo Avilés, Yadid Drey, Erisbel Arroyo y Henry Urrutia. Estos últimos tres, Drey, Arroyo y Urrutia, con el claro propósito de estimularlos, porque, por ejemplo, Urrutia ha sido un trotamundo, un hombre consecuente que no le ha faltado, nunca ha tenido pelo en la lengua para decir la verdad. En cada momento ha enfrentado la injusticia en Cuba, ha enfrentado la injusticia en Grandes Ligas y no se ha rendido. Es un hombre que merece todo el respeto. Tiene ya 38 años y ya no cabe en el equipo porque hay un montón de jugadores que tienen más posibilidades, pero lo puse en la lista como un premio porque esa es mi manera que tengo de serle leal, ¿no? Y Arruena ha tenido muy buena actitud con el equipo Cuba, y Drey ni hablar. En este último clásico mundial, en el Premier de ahora, fue Yadid Drey prácticamente el único que sacó la cara. Así que esta es la consideración que tengo sobre el equipo Cuba y la participación en el clásico mundial. Y para dejarlo claro y alto,
o hacen cosas iguales o parecidas a las que estoy diciendo, o estaremos llorando la ausencia de Cuba en el Clásico Mundial. No veo que exista la más mínima posibilidad de que el gobierno de Trump de aquí a febrero del año que viene haya cambiado nada de lo que está haciendo ahora y que por tanto le vayan a dar la visa, y no solamente la visa, le tienen que dar una licencia al Departamento del Tesoro. Sí, Lo cual, si sí, todos los integrantes son personas que viven en Estados Unidos, la visa se la dan de oficio. sí. Pero si los integrantes que quieren meter la federación son jugadores que están en Cuba, o mayormente jugadores que no están en Estados Unidos, como han hecho, por ejemplo, en el otro clásico y en el Premier, olvídense de eso. Y olviden la lista de funcionarios del gobierno metidos en el dogado, siendo parte de la delegación de Cuba, de lo cual en este último aspecto me alegro, porque fue una de las cosas más ridículas del quinto clásico fue el vicepresidente del INDER vestido de pelotero, metido en el dogado, en el estadio de Taipei, firmando autógrafos como si fuera un pelotero. Una cosa ridícula, una vergüenza. Qué bárbaro. Bueno, Esto pues fue lo que tenía que decir. el panorama es sombrío entonces. Depende cómo lo mires. No, yo fíjate, yo estoy de acuerdo con todo lo que tú has dicho, porque además, ¿cómo lo voy a estar de acuerdo? Porque es un análisis profundo, figúrate tú, 10 grupos de peloteros ahí para hacer maravillas. Pero, ya sabes, está de Tú por conoces de la medio pata la que coge a política. la, tú conoces de la pata que coge a la vieja. Eso sería lo ideal, hacerlo, así como tú dices, pero yo te digo que no lo van a hacer. Y te digo que no debe estar Cuba en el Clásico Mundial. Ojalá vaya. Si va con un equipo de esto sin esa selección que tú hiciste, no van a ganar uno. No, no ganan uno, No ganan uno. No tiene, seguro. en este momento no tiene. Fíjate, yo estaba pensando, oye, bueno, pues, Acosta, licenciado, va a hablar hoy del Clásico Mundial. Estaba recordando yo lo que se ha dicho tantas veces, ¿no? Porque Cuba hace 25 años ganaba, porque la calidad que había en aquellos eventos era inferior. Entonces me acordé del Mundial de 1988 en Parma, Italia, aquel equipo de Estados Unidos que había estado antes en Cuba, con Joe Carter, Robin Ventura, Pat Dodson, Jim Abbott, que después fueron todos, la mayoría estrellas en grandes ligas. Y eran peloteros, un equipo tremendo. Aquel jonrón que dio Lourdes Gurriel padre, tremendo. Claro. Un mundial muy apretado. No era tan baja la calidad. Yo lo que sí puedo, lo que me atrevo a decir es que en aquel momento la calidad de los peloteros cubanos doblaba a los peloteros que hay hoy en Cuba. La doblaba. Eran peloteros extra clase, que muchos de ellos en grandes ligas, estoy seguro que hubieran triunfado. Sí, es cierto que la calidad no era la misma porque no había profesionales como tal en el béisbol en aquel entonces, pero también es verdad que la calidad de esos equipos Cuba, de esos integrantes del equipo Cuba, era muy superior a la de hoy. Seguro. Fíjate si tú tienes razón, que le voy a poner un dato. En el único clásico mundial que Cuba no se autoimpuso desventaja, fue en el primer clásico. ¿Por Sí, qué? Porque los mejores peloteros cubanos, salvo 4 o 5 excepciones, estaban en Cuba sí, y todos fueron convocados. Y todos vimos el resultado de cómo Cuba se batió de igual a igual con las grandes estrellas dominicanas, Puerto Rico, etcétera, etcétera. sí. A partir del segundo clásico, donde se empieza la inmigración masiva, entonces empiezan ahí los jugadores de Cuba y Cuba empieza a autoimponerse desventaja al no convocarlos. Sí, Y entonces ya de ahí para adelante más nunca Cuba pudo lograr un resultado como el del primer clásico, no. porque se estaba autoimponiendo desventaja. Ahora, ¿qué significa? Los jugadores que jugaron el primer clásico por Cuba eran amateurs que jugaban en Cuba en la Serie Nacional. Y le dieron guerra a todos esos equipos que eran estrellas de Grandes Ligas, donde estaba Albert Pujol, el otro, el otro, el otro. Eso te da la idea de que los equipos Cuba de aquellos tiempos sí tenían calidad. Que no hubieran ganado y arrollado como arrollaron durante años y ganar 100 juegos y perder. Si hubiera habido en los demás equipos los mejores jugadores, obviamente, donde hubieran ganado y perdido. Pero Así no es, hubieran hecho los papelazos que han hecho ahora. así es. Como aquel equipo que se enfrentó a los Orioles del Baltimore en aquellos 2 juegos amistosos, era un equipo Cuba, para mí superior al equipo Cuba que ganó el primer Clásico Mundial. Seguro. Pero lo Y que pasó. pasa es que
se empezó a descapitalizar el béisbol cubano y Cuba se quedó aferrada hasta que llegó un momento que no le quedó más remedio, que tuvieron que empezar a convocar a los jugadores, pero lo hacen de manera chapucera. Miren, hoy me escribió, yo publiqué en Facebook este escrito y un amigo mío que es una persona que yo quiero, me escribió por interno para decirme que no estaba de acuerdo porque él tiene la idea vieja en la cabeza de que los cubanos que están aquí no son cubanos. ¿Entiendes? O sea, él sí los quiere en el equipo Cuba, pero que vayan allá a La Habana a integrarse al equipo bajo las órdenes de la Federación Cubana. Y yo le dije, mira, mi hermano, lo que pasa es que tú estás ignorando un detalle fundamental. El Clásico Mundial es un evento profesional que le queda grande a la Federación Cubana de Béisbol, que más allá de la incompetencia probada de sus dirigentes, no tiene la más mínima posibilidad de lidiar con el sistema de las grandes ligas desde La Habana, con leyes que le prohíben 20 cosas que no pueden hacer y no pueden lograr una comunicación directa ni pueden hacer nada. Eso es imposible. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero para los demás eventos. Pero para el Clásico Mundial hay que entregarle la batuta a un gerente que sea un profesional que vive en Estados Unidos. Y si no, que no participen. Así es. Así No es. hay otra salida. No la hay realmente. Licenciado Acosta, muchísimas gracias. Tremendo análisis. Vamos a seguir en otro momento hablando del evento cumbre del béisbol mundial, del clásico, que aglutina a equipos muy buenos de todos los continentes, como parte de esa política de universalización del béisbol. Así que en otro momento hablaremos nuevamente de este tema. Vamos a observar, vamos a esperar a ver cuál es la decisión, que él será el manager. No creo que vayan a dar una gran noticia, pero bueno, ojalá te oigan. Cualquiera que pongan. Sí, ojalá te oigan. No que solo que te oigan, sino que evalúen y pongan en práctica. El manager es lo más importante. El tema es que haya un gerente que dirija al equipo, que sea el que tome las decisiones, y no el Juan Reinaldo que está en La Habana, que es un inútil que no sabe ni dónde está parado. Así es. Esa es la verdad. Así es, así es. Licenciado Acosta, muchísimas gracias. ¿A usted qué le pareció? ¿Qué le pareció esta propuesta que hizo el licenciado Acosta? Coméntenos allí en nuestro canal y nosotros vamos a interactuar. El licenciado Acosta también va a interactuar. Así que esperamos su opinión sobre la propuesta que ha hecho el licenciado Acosta. A mí me gusta muchísimo. Creo que no hay otra variante para que Cuba pueda participar en el Clásico Mundial el año próximo. Va a ser del 5 al 17 de marzo, el 17 la gran final, y pueda realizar un buen papel, un desempeño importante, que tenga resultados positivos el equipo cubano. No solamente participar, es participar y ganar y salir con la cabeza en alto. Gracias, licenciado Costa. A usted muchísimas gracias también por ver nuestro programa. Suscríbase si no lo ha hecho, coméntelo, compártalo. Nosotros se lo vamos a agradecer muchísimo. Hasta nuestro próximo encuentro.